agradecer al Correo y a todos los colaboradores de esta organización que nos hayan invitado pues, a estar aquí de moderadores y agradeceros a todos los que estáis aquí y habéis aguantado hasta la última mesa, que es la última pero es la mejor y lo vamos a demostrar porque vamos a hablar de circularidad en las ciudades, no hay nada más novedoso, innovador e importante, ¿no? Y gracias a los ponentes que os han presentado, que me acompañan en esta mesa y que seguramente nos van a poder aportar muchísima información sobre este tema que queremos hablar, ¿no? Habéis hablado de las ciudades todo el día. Las ciudades dicen que para el 2050 el 70% de la población va a estar en las ciudades. Ya en Europa el 74% de la población hoy en día está habitando en las ciudades. El 80% del PIB sale de las ciudades, con lo cual introducir la circularidad, la resiliencia climática, bueno, la transición energética, por supuesto, de las ciudades, pues es un ámbito de muchísimo valor, ¿no? Cuando hablamos de ciudades, hablamos, desde el punto de vista medioambiental, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Hablábamos de soluciones basadas en la naturaleza, de infraestructura verde como capacidad de ayudarnos a trabajar esa resiliencia climática, hablamos de calidad ambiental, de salud de las personas, de ese aire, de ese agua, de ese suelo en el que estamos, que tiene que tener unos criterios ambientales y que nos permita vivir con salud. O hablamos de la circularidad, ¿no? ¿Cómo podemos ser ¿no? El Pacto Verde Europeo habla mucho de autogestión y de gestión en proximidad, ¿no? ¿Cómo podemos autogestionar todos esos residuos que es la nueva materia prima y que no lo tiremos, ¿no? Sino que seamos capaces de sacar un rendimiento, ¿no? por muchos ámbitos o por muchas, digamos, aspectos que tiene la circularidad, ¿no? Como la reutilización, la segunda vida, etcétera, que seguro nos van a hablar muchísimo más aquí. Entonces, que como me gusta hablar, pues voy a acabar de hablar y voy a dar paso a los que están conmigo aquí, que son capaces de darnos muchísima más información y de mucho más valor, ¿no? Y bueno, empiezo contigo, Asier, que te tengo a mano. Desde la innovación que estáis haciendo, bueno, pues en vuestra compañía, ¿cómo contribuís, ¿no? a la circularidad y a la resiliencia climática en las ciudades? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Gracias, Olga, y gracias al Correo por darnos la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Puede resultar paradójico que un sector tan tradicional como el cemento se ponga a hablar de innovación. Y a la vez el cemento constituye pues, el esqueleto, los huesos de las ciudades, de todo lo que nos rodea, ¿no? En vaso, ambos están hechos a partir de carbonato cálcico. Pero hay que tener en cuenta que el sector representa el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores asociados energéticamente y el 20 y tantos por ciento, 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores industriales. Entonces, el sector no ha tenido más remedio que hacer de la necesidad virtud y trabajar en ofrecer procesos, en adaptar sus procesos y ofrecer soluciones bajas en carbono. Y, de hecho, la mayoría de las empresas del sector tienen como objetivo ofrecer para el año 2050 productos y soluciones neutros en carbono. ¿Cómo? En el caso de Heidelberg Materials está presente en España con 2 fábricas de cemento, una a la entrada de Bilbao, en Arrigorriaga, y otra a la entrada de San Sebastián, en Añorga, 4 canteras y 4 plantas de hormigón. Y lo que ha hecho Heidelberg Materials, siguiendo esta estela, esta línea de hacer de la necesidad virtud, es transformar toda su gama de cementos tradicional en 2 gamas principales, llamadas con el prefijo EVO, EVO Build y EVO Zero. La gama EVO Build es migrar todos los cementos tradicionales a una calidad de cementos que incorporen un 30% de material reciclado y un 30% de una huella menor de carbono que los productos tradicionales, e imponer a todas sus subsidiarias, a todas las empresas, que para el 2030 el 50% de la facturación tiene que venir de este tipo de productos. Y por otro lado, ha sacado una gama de cementos, que es la EVO Zero, que es rompedora en el mercado porque proviene de la captura y el almacenamiento o el uso de carbono. Actualmente el grupo Heidelberg Materials, si en algo se diferencia del resto de las empresas del sector, es por tener alrededor de 15 proyectos de captura y almacenamiento o uso de carbono en desarrollo en todo el mundo, en diferentes grados de desarrollo. El más desarrollado de todos es el que está en Brevik, en Noruega, que tiene previsto almacenar para el año 2025 400.000 toneladas de CO2 en un almacenamiento geológico profundo,
a 150 kilómetros de la fábrica, en mar adentro, y de esta manera conseguirá fabricar un producto con unas emisiones cero. Estaríamos hablando de 400.000 toneladas de cemento de CO2 que podrían dar lugar a unas 700.000 toneladas de cemento, 700.000 toneladas de cemento que van a poder ser comercializadas en toda Europa, y de esta manera será la primera vez que en el mercado haya un producto de construcción que sea totalmente neutro en emisiones de carbono. Ahora, digamos, el reto está en conseguir que esto se traslade a la ciudadanía y al mercado, pero creo que para eso ya Olga nos va a hacer esa pregunta en la segunda tanda, con lo que doy paso a mis compañeros. Espérate, el que da paso soy yo. Vale. Cuéntame algo de las canteras. Las canteras actualmente, ¿qué? ¿Los esfuerzos se están haciendo? Las canteras actualmente... Tienes un par de minutillos. En las canteras actualmente lo que se está intentando es introducir materiales reciclados y, en el caso de nuestro entorno, por ejemplo, material siderúrgico. La escoria de acería es una gran fuente de material descarbonatado, y ya que me das paso, pues te comentaré que nosotros actualmente hemos montado hace 1 año y medio una joint venture con Viuda de Sainz que se llama Arri Green, que lo que pretende es coger el árido siderúrgico y introducirlo en el hormigón, sustituyendo a materiales naturales, y de esa manera conseguir un menor huella de carbono en el material que se produce. Nosotros tenemos la virtud de que, como tenemos todo el ciclo integral, tenemos cemento, tenemos áridos y tenemos hormigón, podemos aprovechar los residuos derivados tanto de construcción y demolición de edificios como de otras actividades industriales en cualquiera de los 3 ciclos. Y el problema con que nos encontramos es la aceptación por parte de estos materiales en los canales tradicionales de obra pública. Y eso es uno de los retos al que nos enfrentamos a la hora de sensibilizar tanto a instituciones como a ciudadanía. Pues, circularidad, ¿no? Es eso, materiales secundarios. Irati, vosotros desde Baskegur, ¿cómo estáis, desde la innovación también, cómo estáis promoviendo la circularidad y la resiliencia climática en las ciudades? Bueno, tal y como presentaba Adela, que nos ha hecho la introducción, en Baskegur representamos al sector forestal maderero al completo, ¿no? Toda la cadena de valor, desde los propietarios forestales, pasando por la industria de primera a segunda transformación, incluidas también las empresas de bioenergía, ¿no? Entonces, todos los proyectos y todas las acciones en las que participamos en Baskegur las podemos ubicar en 5 áreas estratégicas diferentes, que serían la de la competitividad, medio ambiente, internacionalización, formación y comunicación. Pero es que hay un 6º área estratégica ahí que es transversal a todas ellas, que sería la de la bioeconomía, ¿no? Y ahí es donde entra la circularidad, porque si hay una estrategia en el sector forestal maderero, es la de la bioeconomía circular forestal, ¿no? Y la de la bioeconomía circular sostenible. De ahí que no solo hablamos de sostenibilidad, sino que hay 3 pilares fundamentales para esta estrategia, que serían, pues eso, la circularidad, la sostenibilidad y la bioeconomía. Y luego, volviendo a la pregunta que planteabas antes, comentar el tema de la resiliencia climática, ¿no? Por poner un ejemplo, si nos centramos en la madera como materia prima, la madera tiene unas características, unas cualidades destacables y unas características X. En este foro, pues quizás relacionándolo con la construcción, vamos a centrarnos en su capacidad de aislante térmico, ¿no? Si nos centramos en la madera como ese aislante térmico, que tiene unas características muy concretas, y a eso le metemos una gestión forestal concreta para adaptar esas cualidades, le metemos tecnología y le metemos innovación, al final lo que obtenemos como resultado es un producto innovador que nos va a dar y nos va a indicar por dónde seguir ese camino hacia un futuro de la construcción más sostenible y hacia ciudades más circulares y más sostenibles, al fin y al cabo, ¿no? O sea, la madera como base de la ciudad. La madera como un camino clave a tomar hacia una construcción más sostenible y hacia ciudades más verdes y sostenibles. ¿Y algún proyecto concreto que estéis haciendo desde Baskegur? Sí, ¿Puedes claro. mencionar? En Baskegur, al final, dentro de esta competitividad, movemos distintos proyectos, todos vinculados a la madera, obviamente como asociación de la madera, y la mayoría de ellos vinculados al sector de la construcción, ¿no? Tenemos el proyecto Gural, por ejemplo, un proyecto europeo en el que se promociona la construcción en altura, proyecto Prisma, que es una convocatoria nacional financiada con fondos Next Generation, en la que
pues como decía antes, se aborda la cadena de valor completa y no solo ponemos el foco en el final, en productos para la construcción, sino que echamos atrás cada eslabón de la cadena de valor y empezamos a trabajar en la gestión forestal también, ¿no? Otros proyectos de convocatoria Horizon, como puedan ser Basajaun o Inguma, al final son muchos los proyectos. Luego también hay otros que, en vez de forma individual o de forma agrupada con las empresas a las que representamos como asociación, vamos de la mano de las administraciones, ¿no? Con el Departamento de Vivienda y demás, por ejemplo, con cálculos de huellas de carbono, EDPs o DAPs, declaraciones ambientales de producto, vaya, infinidad de proyectos dentro de estas 5 áreas que comentaba. La declaración ambiental de productos se ha convertido en una herramienta importante, ¿no?, dentro del sector. Clave. Ya no es algo de lo que... no es una herramienta que puedas utilizar para demostrar que eres mejor, sino que se ha convertido en una base prácticamente obligatoria para poder demostrar que la construcción que se hace es sostenible, y al final hay que cuantificar las cosas, hay que estudiar las cosas para poder comparar y para poder desarrollar estas estrategias que nos llevan hacia buenas decisiones que nos lleven a un futuro más sostenible para la construcción, como decía. Pues muchas gracias. Nada. Nicola, y vosotros, tú, desde vuestra organización, ¿cómo veis la circularidad en las ciudades, la resiliencia? ¿Cómo lo afrontáis? Bueno, pues muchas gracias, Kelly Casco, por la invitación. Y nada, para sumarme a mis compañeros, creo que el punto de partida es comprender que las ciudades en el fondo son unos espacios delimitados donde conviven muchas personas y muchos ecosistemas, ¿no? Entonces, antes de ir a ver lo que hacemos, quizás es importante poner las premisas, ¿no? Yo creo que muchas veces se habla de la economía circular de una manera muy fin de tubo, ¿no? Al final la economía circular, la calidad de lo que entra en las ciudades determina de manera lamentablemente importante lo que sale, ¿no? Entonces, si yo en ingreso en las ciudades tengo productos que no están diseñados para ser circulares, la economía que hago es muy vulgar, ¿no? Entonces, en el fondo, además, las ciudades han estado sufriendo mucho el hecho que se han descapitalizado desde una perspectiva industrial, por lo tanto, digamos que los ciudadanos son meros consumidores de marrones ajenos, ¿no? Es decir, que en el fondo tú cuando eres un ciudadano estás lidiando con productos que se han diseñado de una cierta manera y que tú tratas de recircular de alguna manera, pero no siempre están preparados para eso, ¿no? Y entonces es muy importante entender que estos metabolismos, ¿no? Hay un metabolismo biológico que en muchas ciudades se va por fin tomando el control, se crean unos protocolos, ¿no? En Madrid y en otras ciudades se estuvo introduciendo la separación del orgánico, ¿no? De manera más o menos exitosa, ¿no? Porque también sabemos los niveles de impropio que hay en este tipo de circuitos. Pero también la cuestión, si nos ponemos en el lugar, digamos, del ciudadano, que es el que vive este tipo de situaciones, cuando pasamos a lo que es el metabolismo técnico, hay una variedad de diseño, de soluciones tecnológicas y de materiales que todavía no están bien atados, ¿no? Entonces, creo que ahí el punto de partida inicial es ser conscientes de que existen estos metabolismos y que necesitamos mapearlos para empezar a tratar lo que son más importantes. También es verdad que la normativa ha estado, digamos, poniendo el foco, por ejemplo, en los residuos de construcción y demolición, que yo ahora mismo estoy en un barrio en Madrid que parece que estamos, no sé cómo describirlo, porque están haciendo los trabajos del metro, ¿no? Entonces está todo totalmente socavado y además hay obra por todas partes, ¿no? Entonces tú observas lo que son los contenedores de escombros y ves que hay de todo dentro, ¿no? Entonces creo que hay unos puntos de partida, sé que también los voluminosos también son temas bastante complicados de tratar, pero claro, si nosotros no empezamos a ir al origen de cómo se diseñan estos productos, es muy difícil poderlo tratar de manera que sea funcional. Entonces, ya para ir a responder en lo que nosotros hacemos, nosotros sobre todo trabajamos con empresas, pero también con instituciones, y lo que hacemos es utilizar metodologías ágiles y visuales que permiten crear unos recorridos que permiten avanzar desde un modelo actual, business as usual, hasta un modelo circular, y esto pasa por unas etapas. Entonces hay una etapa primero, de priorización de aquellos que son los retos principales, porque muchas veces las organizaciones tienen como en su cabeza un tema muy concreto, pero luego resulta que tú trabajas un poco con ellos y se dan cuenta que hay otros temas que también son relevantes para su vulnerabilidad, para su existencia.
Luego tenemos una fase de análisis de ciclo de vida cualitativo, donde mapeamos de manera visual los materiales que entran de los dos metabolismos y también le ponemos, digamos que expresamos un juicio sobre estos desaprovechamientos que hay hoy en día y tratamos a través de una serie de tarjetas y de otras herramientas de generar ideas y soluciones circulares. Y la última etapa es una etapa muy, diría, startupera, porque se pretende prototipar soluciones circulares, pero aplicarle el mismo tipo de validación que tienen los emprendimientos, ¿no? Porque en el fondo la economía circular es un paradigma bastante fácil de intuir, ¿no? Yo tengo algo que no me sirve, un residuo, y lo tengo que convertir en algo de valor, pero de la teoría a la práctica es muy complicado porque muchos de los proyectos fracasan porque no se prototipan y no se validan con la misma seriedad que se hace otro tipo de cosas. Entonces, claro, la idea, vamos a servitizar los pañales de los bebés, sí, pero hasta que no eres padre no te das cuenta de lo que significa. Entonces, quiero decir, es una paréntesis, pero creo que es bastante, y creo que muchas veces se subestima o se sobreestima lo que es la conciencia de los consumidores, ¿no? Entonces, digamos que con esto, y para ir terminando, y las personas pueden decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre una empresa y una ciudad, ¿no? En nuestra experiencia podemos asimilar a una ciudad a una empresa que ofrece servicios. En el fondo es como si fuera un gran resort, ¿no? Porque en el fondo la ciudad, el resort tiene unos parques, tiene una gestión de hostelería, tiene una serie de residuos muy parecidos. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que aplicar estas metodologías, estos enfoques a las pymes manufactureras se puede trasladar a las instituciones públicas. Entonces, tenemos una versión, digamos, adaptada a las instituciones públicas y el resultado de este tipo de metodología te lleva a diseñar hojas de ruta circulares. Por ejemplo, tuvimos una experiencia en Perú con el gobierno en la industria, Ministerio de Industria y de Agricultura, o por ejemplo, te puede ayudar a formar a los técnicos para que mejoren los pliegos de condiciones, porque hoy en día los técnicos de los ayuntamientos están un poco perdidos, ¿no? Al final, como que subcontratan mucho incluso la ideación de la solución y nosotros queremos ayudarles a que sean un poquito más resilientes. Y ya termino con esta última cosa, de que también depende de qué ciudad hablamos, en qué entorno estemos, porque si estamos hablando de una ciudad europea, como Bilbao, como Madrid, una ciudad grande que tiene su ecosistema, se tiene que aplicar un cierto tipo de economía circular, a lo mejor más vinculado a la desmaterialización del consumo, a la transformación del ocio, y si vamos a otro contexto mucho más rurales o a otros países, tenemos que aplicar otras estrategias de economía circular. Y me parece que muchas veces en los eventos se aplica una regla para todos, muy europeocentrista, cuando en realidad el mundo, el 80% de la población vive en otras condiciones. Por lo tanto, no sé en qué ciudad nos referimos, pero sí tenemos que tener este cuidado, ¿no? Pues hablando de la metodología que aplicáis, ¿no? Habéis hablado de identificación de retos, que es la primera fase, y has hablado de un montón de retos, de consumo, de ecodiseño, de análisis de ciclo de vida, de prototipo de soluciones. Bueno, que en las ciudades tenemos muchas cosas a las que enfrentarnos, ¿no? A ver si... Sí. Así que habrá que aplicarlo. Koldo, ¿y vosotros cómo estáis, o sea, cómo veis el tema de la circularidad en las ciudades desde vuestra organización? Bueno, primero, como el resto de mis compañeros, agradecer la invitación a Valoriza a participar en este evento, que me estaba pareciendo interesante. Vamos a ver, cuando se habla de circularidad y sostenibilidad, también en alguna de las charlas que se han ofrecido esta mañana se hablaba de actores principales, ¿no?, en esta circularidad. Nosotros, como Valoriza, hemos asumido esa responsabilidad de ser un actor principal en cuanto a la circularidad y la sostenibilidad de nuestras ciudades, ¿no? Valoriza participa en múltiples servicios que se ofrecen a los municipios. Desde toda la cadena, agrupamos toda la cadena de valor del residuo, desde la recogida, el transporte hasta el tratamiento de ese residuo. Y, bueno, pues al final, como se ha comentado en varias ocasiones, estamos intentando que ese residuo se convierta en un recurso, ¿no? Otros servicios que prestamos son las limpiezas viarias, la movilidad, la infraestructura urbana, la infraestructura verde. Son servicios que de algún modo vamos adaptando a las necesidades de cada uno de los municipios, ¿no? Esta misión, digamos, para cumplir esta misión un poco de circularidad y tal, nosotros lo que hemos hecho ha sido
integrar la innovación dentro de nuestra ADN de la empresa, de tal manera que estos proyectos de innovación que estamos intentando desarrollar y intentando materializar en las ciudades nos ofrecen nuevas posibilidades en cuanto a la economía circular y la sostenibilidad. En la actualidad tenemos del orden de 30 proyectos innovadores desarrollados en sus diferentes fases, ¿no?, de implantación, de múltiples resultados. Tenemos ejemplos importantes como puede ser el tema de el trabajar sobre el biometano de tal manera de que podamos obtener un biometano de mayor calidad o con mucha mayor efectividad en la producción de ese biometano en las plantas de tratamiento de biorresiduos. Tenemos en proyectos de servicios urbanos, tenemos proyectos de tecnología, o sea, informática embarcada en los vehículos, de manera que pues, somos capaces de caracterización de los residuos antes de que entren digamos, a la línea de producción o de línea de tratamiento. Incluso también caracterización de los extracontenedores, como comentabas, voluminosos y todo este tipo de depósitos que se hacen de manera incontrolada en nuestras ciudades. Un proyecto estrella que estamos llevando a cabo en innovación es el tema de la inteligencia artificial. Estamos intentando de alguna forma establecer un modelo de inteligencia artificial propio de la compañía, de tal manera que se autoalimente de nuestros procesos, de tal manera que nos ayude a optimizar no solo los proyectos de gestión, sino los proyectos técnicos de llevar a cabo. Bueno, es un proceso ambicioso, pero bueno, que es un poco un desarrollo que a futuro tendrá se verán sus resultados, ¿no?, a un corto plazo. Y luego, pues lógicamente, como otras compañías, estamos intentando trabajar con la electrificación, descarbonización de todas nuestras flotas para contribuir de alguna manera en la reducción de nuestros consumos, ¿no? En cuanto a infraestructura verde, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en sistemas de monitorización de todos nuestros, en casos como en el de Bilbao, que llevamos nosotros la gestión del arbolado, llevamos un sistema de monitorización de lo que es todos los árboles, digámoslo así, de alguna manera, de forma que somos capaces de intentar adelantarnos a posibles problemas futuros que pueden venir, ¿no?, con el tema del cambio climático o con el tema de una plaga, intentar adelantarse de alguna manera. Lógicamente, en el tema de la infraestructura verde, hoy en día que se ha puesto mucho más en relevancia, pues todo el tema de los refugios climáticos, intentar basarnos en soluciones de la naturaleza para nuevas a la hora de hacer nuevas infraestructuras, poder aplicar ese tipo de soluciones para que tengamos mejores resultados, ¿no?, que los que se han tenido en el pasado, ¿no? Pero si hablamos de circularidad, nosotros en la actualidad gestionamos muchos tipos de plantas de tratamiento, de plantas como puede ser la TMB aquí en Vizcaya o la RC de Vitoria, plantas de deshidratación de lodos o una planta incineradora. La cuestión es que estos son ejemplos claros de circularidad, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde realmente intentamos que de alguna manera los residuos se conviertan en la materia prima de otros subproductos, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Muy interesante, ¿no? La inteligencia artificial aplicada al medio ambiente, a todo, ¿no? Pero en el medio ambiente hay muchas posibilidades y tendremos que ver cómo salimos de eso, ¿no? Y otras cosas que has contado. Bueno, una segunda ronda, ¿no? Que vamos cumpliendo los tiempos piano, pero vamos haciéndolo bien. Las ciudades están llenas de ciudadanos, estamos llenos de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que aportar o tenemos que cambiar hábitos o no, o qué tenemos que hacer para que todo
esto de la circularidad, de la resiliencia climática, todo este tema de la integración de la transición ecológica a las ciudades, ¿cómo movemos al ciudadano, ¿no? Porque en principio todos somos muy medioambientalistas hasta que tenemos que hacer un esfuerzo superior a lo necesario, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestras respectivas organizaciones? Y ahora voy a hacer al revés. Sí. Sí. Venga, empiezas. Sí, a ver, en ocasiones nos encontramos, y además eso es una problemática que es global de alguna forma, y que al final por parte de las administraciones se están poniendo recursos, aparte de las empresas estamos poniendo recursos, pero nos encontramos que esa falta de compromiso, ¿no? O sea, decir, hay que pasar un poco de la intentar fomentar, de pasar de esa comodidad al compromiso que tenemos que tener todos con en este caso con la circularidad o la sostenibilidad de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, como decía antes, nosotros hemos asumido la responsabilidad de ser un actor principal, pero hay otros dos actores principales, que son uno las administraciones y otros son los ciudadanos, ¿no? Si no nos ponemos las tres patas un poco en el compromiso de llegar a establecer todos esos recursos que en un momento dado se ponen a favor o se ponen para que se puedan utilizar, si no se utilizan, pues de poco sirven, ¿no? Entonces, pues lógicamente, hoy en día para de alguna forma buscar ese compromiso por parte de los ciudadanos, se están buscando nuevos elementos de incentivar en el caso del reciclado, ¿no? Por ejemplo, incentivar a través de los SDR, ¿no? de intentar que el sistema de depósito y devolución pues tenga algún tipo de retorno hacia el ciudadano, o estamos hablando de reducciones de tarifas a la hora en un momento dado, de las tarifas que tenemos como impuesto, ¿no? De alguna manera. Entonces, tenemos que ver cómo somos capaces de involucrar un poco a la ciudadanía en esta faceta, ¿no? Y Nicolás, ¿cómo veis vosotros cómo mover al compromiso a todos nosotros? Bueno, retomando la premisa de antes, creo que hay un fuerte trabajo arriba quizás, ¿no? En cuanto a lo que es el diseño de producto, en cuanto a la regulación, ¿no? De la variedad de cosas que tocamos, ¿no? Cuando somos ciudadanos, que nos encontramos en los supermercados o en las tiendas, pero también abogar por algo que dijo Víctor Viñuales esta mañana sobre la acción del ciudadano, y me refiero a la acción práctica del make, de hacer con las manos. Yo creo que hemos ido, aparte la descapitalización industrial que ha habido, estamos echando a patadas, podemos decir, término técnico, a los oficios de reparación, a los oficios y yo en mi barrio lo vivo en Madrid, estamos gentrificando de manera dramática las ciudades, y esto hace que todos los que te reparaban cosas ya no sean rentables y se sustituyan con las tiendas de cupcakes o cosas de este tipo. Entonces, hay un profundo problema, digamos, de qué hacemos con los materiales que tenemos. Entonces, hay una parte de oficios que están desapareciendo por una cuestión de, que se prefiere hacer otro tipo de negocios, ¿no? Y luego hay una parte de incapacidad de las personas, las personas no se sienten empoderadas para hacer las cosas a mano. Y yo creo que estamos viviendo en una sociedad donde estamos promoviendo la cultura de que a un clic en una hora tienes en tu casa lo que necesites, ¿no? Que venga de donde venga, ¿no? Entonces yo creo que hay que revelarse un poco a esto y hay que volver a hacer las cosas con las manos. En los ámbitos rurales es más fácil, porque por necesidad te tienes que apañar un poco, porque no hay de todo a 2 minutos. Creo que en las ciudades nos hemos acomodado mucho. Además, el ocio se ha transformado en ir al centro comercial a comprar objetos que no están diseñados para ser recuperados. Por lo tanto, hay que romper un poco esta dinámica de que el ocio hoy en día en las ciudades es ir a comprar cosas. Y además, no solo eso, sino que reempoderar a las personas para que sean capaces de atornillar una cosa. Es decir, que sean capaces, además porque el trabajo manual nos dignifica como seres humanos. Nosotros siempre hemos estado haciendo cosas con las manos. Es que ahora son los últimos 5 años que ya no sabemos ni cambiar la bombilla. Entonces yo creo que hay que, no sé cómo, pero hay que volver a poner en valor esto. Yo creo que ahora el valor es, en un minuto te lo lleva un chico en bicicleta que casi se cae por un barranco y te lo lleva en 5 minutos. Eso no es un valor. Tenemos que volver a poner encima
el hecho de ser más autosuficientes, más autoresilientes, de ser capaces de ser un poco más apañados en generar nuestra propia comida, en arreglar las cosas, en compartir con los demás las cosas que tenemos. Entonces hay que un poco cambiar las narrativas, yo creo. Interesante reflexión, ¿eh? Hacía tiempo que no oía el empoderamiento de lo manual. Te lo voy a copiar, Nicolás, que lo sepas. Interesantísimo. Irati, ¿cómo lo veis vosotros, este compromiso ciudadano? ¿Cómo lo movemos? Bueno, en nuestro compromiso con la ciudadanía, quizás dividir dos grupos, ¿no? Las iniciativas públicas y las iniciativas privadas. Las públicas, aquellas que hacemos de la mano de la Administración, impulsando a la Administración en esos proyectos para darles ese soporte técnico que puedan necesitar por parte del sector para el buen desarrollo de futuras estrategias, y luego la parte privada, la que hacemos de mano de las empresas a las que representamos como asociación, ¿no? En ese sentido, volviendo a la pregunta anterior que mencionaba esas 5 áreas estratégicas en las que trabajamos, por ejemplo, de todos los proyectos que mencionaba antes, que he ido enumerando, no hay ni un solo proyecto que no tenga ese objetivo específico de comunicar, divulgar y concienciar a la sociedad, ¿no? Es muy importante y es algo común a todos los proyectos en los que participamos. En temas de medio ambiente, como decía, en estos cálculos de huella de carbono, de declaración ambiental de producto, siempre se tiene en cuenta también cómo puede eso llegar a la sociedad. En formación tenemos, por ejemplo, convenios de colaboración con la universidad que está aquí al lado, por ejemplo, con la Escuela Superior Técnica de Ingeniería para el máster de construcción, con la Escuela de Donosti de Arquitectura, con distintos FPs, y hacemos que el conocimiento que tenemos llegue a los demás, que es una forma también de concienciar, ¿no? Que el conocimiento que tenemos interno en el sector sea conocido, desde el público más técnico hasta el más generalizado. Y luego también pues, en internacionalización, por ejemplo, todas esas ferias, congresos a las que vamos como asociación o de mano de nuestras empresas de forma agrupada, que puedan ser locales, nacionales o incluso internacionales. Eso, el hacer saber al público, tanto muy especializado como muy genérico, como la ciudadanía así en general, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y en qué camino estamos yendo, ¿no? Y todo esto, pues bueno, dar importancia a la quinta área estratégica que mencionaba antes de comunicar, ¿no? El focalizar en que lo que sabemos no puede quedar aquí, no puede quedar en estos entornos, dentro de los proyectos en los que trabajamos dentro del sector, sino que tienen que salir fuera y que se tiene que conocer qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y en qué camino estamos yendo, ¿no? Poner en valor, ¿no? El trabajo realizado. Correcto, sí. Bueno, yo voy a dar la visión desde el mundo de la industria, porque en el entorno en el que estamos muchas de las ciudades se han desarrollado en torno a la industria. Y entiendo que la sostenibilidad como perdurar en el tiempo de una industria sostenible, como entendida como que se adapte a los tiempos y que respete al entorno, es una riqueza para todos y es una responsabilidad un poco de todos. Entonces yo, como dice Irati, yo distinguiría entre ciudadanía e instituciones. No nos olvidemos que en nuestro caso, en el sector de la construcción, el mayor prescriptor es la construcción pública. Y a ambos lo que les intentamos ofrecer son realidades concretas, como lo que decíamos antes, un proyecto de captura en Noruega o en otra ubicación que está capturando y almacenando CO2, o una gama de productos que efectivamente a través de las declaraciones ambientales de productos demuestra su compatibilidad con lo que se nos está exigiendo, y a la vez una participación y escucha. A la gente le tienes que hacer partícipe de los proyectos que tú estás haciendo. No se puede hacer nada en contra de nadie, ni puedes hacer nada solo. Entonces eso es algo fundamental. Y lo que sí que pediríamos sería reconocimiento. Reconocimiento porque la industria está haciendo un esfuerzo muy importante en adaptarse a los tiempos. Yendo al ejemplo concreto, por ejemplo, una instalación de captura de CO2 cuesta alrededor de 250 millones de euros, que puede ser lo que una línea integral de fabricación de cemento, lo que una o dos líneas integrales de fabricación de cemento, y el coste de los materiales de construcción en una obra puede representar alrededor del 5%, por lo que cuando vemos que se produce un incremento en los materiales de construcción, esto representa una mínima parte de la inversión que está haciendo la industria, y repito, por la necesidad que tiene de permanecer. Entonces, como decía, lo tenemos que hacer entre todos y no podemos hacerlo en contra de nadie.
Pues creo que vamos muy bien de tiempo. Agradecer primero a ellos, que yo creo que han sido generosos y transparentes en la comunicación, ¿no? Y poniendo en valor pues, todo el trabajo que se está desarrollando y todo el trabajo que se puede hacer en la circularidad de las ciudades. Y gracias por habernos escuchado y bueno, pues hasta la próxima. Gracias.